Bienvenido a la educación para la nueva economía. Inedway Team. Realmente pasó, porque el guión que ahí me dijeron, que es un guión que funcionó hasta hace 20 años, era muy sencillo. Si usted va a un colegio, estudia, ¿de acuerdo? Y usted saca un buen examen de estado, aquí en Colombia se llama el ICFES, y entra a una universidad y logra graduarse de una buena universidad, usted puede salir a trabajar y conseguir lo que quiera en la vida. Pero resulta que el guión A ya no funciona. Básicamente lo que ha pasado es lo siguiente. El mundo ha cambiado dramáticamente. Ha habido 4 grandes eras económicas en el mundo. La primera es la era, digamos que de los cazadores y recolectores, ¿no? Como la era nómada, en que el hombre vivía a través de cazar y recolectar. Cuando cambia el paradigma y comienza la nueva era, que es la era agrícola, ahora necesitaba aprender a sembrar, ahora necesitaba desarrollar técnica para cultivar y entonces podía tener más éxito. Igualmente, el hombre inventó algo que transformó nuevamente el mundo. Aparece la máquina de vapor y empieza la era industrial. Y cuando comienza la era industrial, el mundo se vuelve a transformar. Las habilidades cambian. Ya saber cultivar no era suficiente. Ahora se requería tener un conocimiento especializado para poder trabajar en las fábricas. Y ahí aparece la educación que conocemos hoy. Y ahí aparece el conocimiento especializado para aplicarlo en las empresas. Y el empleo se desarrolla. Todo iba muy bien porque nosotros crecimos en la era industrial. Fuimos a las universidades para aprender a ganar dinero en la era industrial. Nos comimos el cuento de que yendo a la universidad podíamos tener éxito porque asumíamos que cuando íbamos a salir íbamos a encontrar el mismo mundo de la era industrial, pero todo lo cambió otro invento, el desarrollo de Internet y de los computadores. Cuando eso ocurrió, cambió nuevamente el paradigma. Ahora ya el conocimiento especializado de las universidades no era suficiente. Ahora tenía que tener otro tipo de conocimiento para poder triunfar porque el mundo después de Internet se transformó completamente. Cuando una persona está en crisis financiera es porque está desfasado. Es decir, afuera hay gente que todavía quiere vivir de ser rápido y ser fuerte. Y si te dejas, te casan el celular. Y si te dejas, te casan el carro. Porque como son fuertes y rápidos, creen que pueden vivir de esa forma. También allá afuera hay gente que intenta ganar dinero haciendo negocios de la era agrícola. Afuera hay gente que todavía quiere ganar dinero sembrando uchuvas. Y no es que esté mal, lo que pasa es que tienes que ser muy bueno para competir. Y allá afuera todavía hay gente que quiere montar negocios típicos de la era industrial, porque ellos creen que a través de eso pueden tener resultados. Pero estamos en una nueva era. Después me di cuenta de algo interesante. La vida y los negocios son como un juego y cada quien está entrenado para jugar su propio juego. Y dependiendo de la situación financiera que estés teniendo, quizás es el juego que estás jugando. La clase media juega un juego básicamente que no es que esté mal, no quiero despreciar esto, sencillamente que ya no funciona igual que antes. Y el juego consistía en acumular conocimiento para salir a ganar dinero. Pero las estadísticas dicen que una persona, por ejemplo, que termina una carrera en Colombia, para usarlo de ejemplo, genera $1,5 millones de pesos mensuales, $750. Y una persona que tiene una especialización puede aspirar a ganarse $2,5 millones. En el juego de la clase media, el dinero es muy escaso. La persona de pronto dice, no, voy a hacer una maestría. Y al hacer una maestría le pagan un poquito más. Llega a tener $3,300,000 de utilidad. Y con doctorado, $5 millones de pesos. Ese es el juego de la clase media. Estudiar, 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 estudiar para poder ganar un poco más de dinero. Obviamente el conocimiento y las profesiones tienen un valor no solamente por lo que me pagan. Contribuyo en una sociedad y es fundamental que haya médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, pero como la mayoría de la gente su aspiración era poder vivir de eso, están frustrados básicamente. Ahora bien, en el tema de las pensiones es interesantísimo porque la clase media vive con esta realidad. En Colombia hay 1,8 millones de pensionados, eso es más o menos 1/3 de las personas en edad de retiro. El 75% de la población en edad de trabajar no está en el sistema pensional y el 80% de los pensionados reciben menos de 4 salarios mínimos. Solamente un poco más de 1,000 personas reciben más de 25 salarios mínimos, que son $15 millones de pesos o $7,500. Y solamente hay 200 colombianos que reciben más de 40 salarios mínimos, que son 25 millones de pesos al mes, como unos $12,500. O sea que aspirar a una pensión, que es lo que aspira mucha gente de la clase media, también lo podemos llamar ingenuidad. Mucha gente elige otro camino, que es el camino de hacer negocios. Pero el panorama tampoco es muy alentador, porque
Aunque hoy es más seguro crear su propio negocio que tener un empleo, el 80% de las pequeñas y medianas empresas fracasan antes de los 5 años y el 90% no llega a los 10 años. Ustedes dirán, entonces, ¿qué hacemos? No parece ser un panorama muy halagador. Pues yo voy a hablarles de algunas soluciones que yo he encontrado. Definitivamente emprender sí es el camino, pero hay que entender que para emprender es necesario educarse, es necesario entrenarse, es necesario desarrollar una mentalidad para poder triunfar como emprendedor. Entonces, el panorama es un planeta en huelga. Las huelgas están en todas partes. Huelgas en Grecia, huelgas en Italia, o huelgas en México, en Argentina, en Colombia, porque la clase media se está desapareciendo, porque la capacidad económica para poder vivir de la clase media disminuyó. Yo crecí en clase media y clase media significaba una casa de más de 280 metros cuadrados, 2 carros nuevos, viajes a Europa y viajes a Estados Unidos. Hoy en día clase media es un apartamento de 80 metros, vacaciones a Cartagena, pero a crédito. Clase media hoy no tiene carro o tiene un carrito usado porque el mundo cambió. La mayoría de la gente no se ha dado cuenta de que realmente el problema no es que el mundo esté de cabeza, el problema es que usted piensa al revés. Nos acostumbramos a pensar al revés. Creemos que el problema está afuera y no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. No nos hemos adaptado a la realidad. ¿Cuál es el juego de los ricos? Los ricos no están interesados en trabajar. Los ricos están interesados en crear activos que les produzcan flujos de efectivo. No se trata de vivir con el sudor de la frente, se trata de ganar dinero sin sudar. Y para eso es necesario aprender a crear activos. El juego que nos enseña cómo crear activos es Monopolio. Seguramente ustedes se acuerdan porque algunos de ustedes han jugado Monopolio en su casa y saben que el Monopolio consiste básicamente en comprar casitas verdes y después volverlas hoteles rojos. Y que cuando uno está jugando Monopolio, uno está dándole vueltas a un tablero y cada vez que pasa por salida le dan 200. Pero ninguno que juega Monopolio intenta ganar el juego solamente con los 200 que le dan cuando pasa por salida. Porque sería ¿qué? Ingenuo. El juego Monopolio es comprar casitas verdes para recibir renta. La mayoría de la gente se la pasa toda la vida pasando por salida y cobrando los 200, y a eso lo llamamos un salario. Mientras que los ricos enseñan que hacer dinero es hacer casitas verdes que generan flujo. ¿Cómo se construyen activos? Que es el juego de los ricos. Activos es aquello que te pone dinero en el bolsillo. ¿Cómo creamos activos? Porque ¿cuál es la ventaja de vivir de activos? Cuando uno vive de activos, tiene el insumo más valioso que se llama el tiempo. La riqueza no se mide en dinero, la riqueza se mide en tiempo. Y para lograr tener tiempo es necesario tener activos. Y esa es la clave. Entonces, ¿cómo hacen activos los ricos? Por ejemplo, en bienes raíces, para producir $1,000, que son 2.500.000 pesos, se requiere una propiedad de más o menos unos 500 millones de pesos, que son $250.000. Así se producen más o menos $1,000. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la mayoría de la gente no tiene activos? Porque no tienen el dinero para comprarlo. Por eso tienen que jugar el juego de la clase media. Otra forma de hacer activos, negocios tradicionales, se requiere invertir al menos 30 millones, que son como $15.000, para generar 1 millón de utilidad, o sea $500, y se necesitan 5 años con el conocimiento adecuado para solidificar el ingreso y convertirlo en un sistema productivo. La gente no tiene la paciencia, no tiene el dinero y lo más importante, no tiene el conocimiento para convertir un negocio ¿en qué? En un activo que produzca dinero todos los meses. No sabe cómo sistematizar el proceso. La otra forma son las inversiones financieras, pero la mayoría de la gente no tiene el conocimiento y no tiene el capital. Así que lo interesante de esto es que hoy en día existe una fórmula para crear activos sin necesidad de capital, y es a través de construir un negocio de redes de mercadeo. Las redes de mercadeo son muy mal interpretadas porque mucha gente cree que se trata de vender algún producto y nada más lejos de la realidad. Lo más poderoso en una red de mercadeo es que cuando la construyes sólido, la construyes bien, se convierte en un activo productivo que es heredable y vendible. Y las redes de mercadeo crecen exponencialmente. Y un día pueden ser negocios que llegan a muchos países y producen muchísimo dinero. Dice Robert Kiyosaki que las redes de mercadeo no tienen que ver con recibir más ingresos, sino con construir un activo. Y eso realmente es lo que nosotros sentimos que la gente necesita entender para valorar realmente esta industria. Un día fui a una conferencia, para terminar, una conferencia con un importante científico colombiano que se llama Rodolfo Ginás, una conferencia sobre la teoría de la evolución. Yo fui a la universidad a escucharlo a él porque quería saber cómo piensa una persona como Rodolfo Ginás. Y empieza su conferencia sobre la teoría de la evolución de Darwin diciendo las jirafas son inevitables. Dice él, es inevitable
que en cierto momento evolutivo el alimento escaseara en cierta altura. Y algunos rumiantes, para poder sobrevivir, comenzaron a buscar alimento más arriba. Y entonces comenzaron a mirar ese alimento más arriba y empezaron a desear conseguir ese alimento más arriba. Y aquellos que tenían el cuello un poco más largo que otros, tenían una ventaja competitiva para alcanzar el alimento. Qué interesante. Eso empezó a generar una condición. Si tienes el cuello más largo, puedes sobrevivir. Si tienes cuello corto, vas a desaparecer. Ese rasgo comenzó a afianzarse tanto que millones de años después vemos las jirafas por las planicies africanas y aunque nos parecen una maravilla en la naturaleza, en realidad era inevitable que hubiera jirafas. Después dice Ginás que las personas estamos en evolución, los países están en evolución, las empresas están en evolución y que realmente hay 3 factores para que se produzca ese proceso evolutivo. El primero es la necesidad. Una persona que no tiene una necesidad no evoluciona. Si la jirafa no hubiera tenido la necesidad de buscar alimento más arriba, nunca estira el cuello. 2, deseo. Si hubiera preferido consumir hormigas, pues hubiera desarrollado el hocico de los hormigueros. Y 3, tiempo. No se estira el cuello en 2 meses ni en 2 años. Mi mensaje para todos ustedes es el siguiente. Hoy el alimento está en otra zona. Hoy el alimento escasea para la mayoría de la gente porque todo el mundo está acostumbrado a buscarlo siempre en la misma altura. Para poder triunfar hay que estirar el cuello. Hay que mirar el alimento en otro sitio distinto. Por eso aquí están mis ejercicios para estirar el cuello para terminar. Primero, conviértase en un emprendedor. Los empleados se quedan con el cuello corto. 2, fórmese en valores empresariales. Es necesario aprender a pensar como empresario. Ser empresario no es hacer cosas, es pensar de una manera distinta. Edúquese en nuevas inteligencias. Inteligencia social, emocional, comercial y financiera son claves para ser empresario y no las enseñan en las universidades. Consiga un mentor. No escuche a gente pobre hablar sobre finanzas y negocios. Si quiere ser exitoso, cometa más errores. No le tenga miedo a equivocarse. Es natural equivocarse y es parte del proceso para poder triunfar. Y finalmente, elija un modelo de negocios y sistematícelo. Nosotros hacemos network marketing porque entendimos que ahí había una forma de hacer negocios y podíamos usar un sistema para construir realmente un activo que nos diera libertad financiera. Emprender es cuestión de evolución, no de formación. Para emprender se necesita una actitud, se necesita una conciencia distinta. Para emprender se requiere tener realmente la necesidad, el deseo y entrenarse para tener el tiempo suficiente. Hace unos meses estuvo Kiyosaki en Colombia y dijo esta frase con la que quiero cerrar. Nunca el mundo estuvo tan listo para oír lo que tenemos que decir. Inet Way Team.